Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Samuel. Bienvenido a nuestra casa, un espacio de encuentro y remanso para todos. Aquí trataremos temas muy distintos para alimentar nuestra espiritualidad, fortalecer la comunidad y tender puentes para nuestro entorno más cercano, en nuestro barrio y en nuestra ciudad. Bienvenidos y que disfrutéis. Padre, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Nos damos la bienvenida a todos. Bienvenidos a nuestra casa. Nuestra casa es nuestra casa y nuestra casa se llama también el podcast, ¿sí? Esto que yo no sé mucho cómo va, pero bueno, aquí vamos aprendiendo todos. Lo que sí es verdad es que queremos que esto sea un espacio de encuentro, ¿verdad? Y un remanso también para todos. Es como una ventana abierta también al barrio, a la ciudad y a los medios digitales. Eso es lo que queremos hacer. Aquí trataremos algunos temas que pueden ser de interés para toda la comunidad creyente, que pueden ayudarnos a alimentar el corazón, que puede ayudar a fortalecer a la comunidad y que pueden ayudarnos también a abrirnos al entorno, ¿no? A tender puentes. Eso es un poco lo que queremos. Estamos debutando. A lo mejor por eso es que estamos un poquito nerviosos. ¿Será eso? Puede ser, pero estamos ahí, estamos tanteando. Tanteando por los caminos. Y además, como estamos tan así con canas y estas cosas. Tú tienes canas, yo no las tengo. Ya, porque no tienes ni oscuras ni claras, ese es el problema. Pero bueno, el hecho es que en este mes de octubre, la iglesia, ya tú sabes que recordamos una cosa que para nosotros es muy importante, y es que la iglesia existe para algo, ¿no? Existe para algo, y es para dar una buena y gran noticia, y es que Dios nos ama. En dos platos. Y no más. Dios nos ama, y no más. Eso es todo. Una gran noticia, la buena noticia de Jesucristo. ¿Sí? Una persona, Jesucristo, muerto y resucitado. Y eso es lo que nosotros llamamos evangelizar, dar una buena noticia. Y eso llamamos misión también. ¿Sí? Misión. Sí. Entonces, también quería invitarte, bueno, primero porque te han nombrado vicario de esta parroquia. Es verdad. Entonces, claro, aquí estamos nosotros dos como encargados responsables de esta comunidad parroquial, pero además porque tú eres perteneciente, miembro de una congregación misionera, cuyo nombre es Misioneros de la Consolata. Entonces, por eso quería también invitarte, que seas el que abras paso a este primer podcast y me cuentes qué es eso de ser misionero, porque yo no me entero muy bien. Misionero no es mucho. Quiero decir, hay una idea muy equivocada que el misionero es aquel que va a hacer muchas cosas, construir mucho, convertir mucho, pero la realidad, la primera cosa que hace el misionero es callarse y aprender. Porque de la gente, de la cultura, del entorno, porque tú llevas un bagaje tuyo, de tu cultura, de tus experiencias, pero muchas veces donde vas, eso no te sirve mucho. Te doy un ejemplo muy sencillo. Yo cuando fui para Mozambique, yo llevaba mi computer, llevaba todo. Y fue por una tierra que no había electricidad. Y yo dije, ¿qué hago aquí? Sí. Con todo esto no sirve. Y después, aprender la lengua local, que es importantísimo. Perdona, hablando de callar, tan malo soy yo en estas cosas, que yo ni siquiera te he presentado, ni siquiera te he dicho el nombre, tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Bien, yo estoy conocido. Dime tú. Yo estoy conocido por Padre Bonifacio. Pero ese es mi apellido de familia. Le decimos, aquí en lo bajo fondo decimos el padre Boni, a todos. Pero, pues pero tu nombre es... Elder Antonio. Elder Antonio.
Entonces, Perdón. Y quiero que me digas una cosa que a lo mejor te va a sonar un poco rara y disruptiva, pero quiero comenzar con eso. Una cosa muy personal. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu pasión y cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu color? mi color, yo tengo varios. Como yo pinto, no tengo un color solo preferido. Los colores dependen mucho de cómo tú te encuentras. Há momentos que te van más uns celestes, otras veces te van más uns agarridos, depende mucho. Pero de vestir, me gusta el gris y el negro, Ajá. con tonos de azul oscuro, para vestir. Pero para la vida, yo pienso que la vida es de colores. Depende mucho de las situaciones porque cada color tiene un significado muy específico. O de rabia, de alegría, de todo. ¿Tu pasión? Mi pasión, me gusta mucho hacer viñetas. Me gusta. Ah, viñetas de estas de... Viñetas. Ah, mira qué chulo. Yo te digo por qué. Porque yo soy disléxico. Ah, mira, yo también. Y una de... y una de las formas de estudiar era coger apuntes y hacer las viñetas según la materia. Entonces, después, para estudiar, bastaba ver las viñetas. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Y de ahí después se torna también mi modo de comunicar, mi modo de ser sarcástico, de ser todo un poco. Oh, qué interesante. ¿Y un sueño? ¿Tu sueño? Un sueño. Me gustaría ser mejor de lo que soy. Mejor de lo que eres. Mira, muy bien. Ese es un sueño. Es que yo soy muy exigente conmigo mismo. Entonces, no tanto ya como... Yo era muy perfeccionista, ahora ya no soy tanto. Era tan perfeccionista que una vez he destruido un cuaderno entero de dibujo porque los dibujos no tenían el trazo justo. Exigente, sí. Entonces estábamos hablando de esto de la misión. Entonces, Entonces te decía que aprender la lengua para poder comunicarse, entender la cultura, cómo se mueve, cuáles son los puntos fundamentales dentro de la cultura para entender el modo de ser del pueblo. Y a partir de entonces, solamente a partir de entonces, es que puedes pegar el Evangelio y empezar a cristianizar la cultura. A veces he escuchado muchas veces decir, vosotros destruís la cultura. No, el Evangelio en cualquier cultura enriquece, no destruye. Si se destruye es porque o no ha entendido la cultura o no ha entendido qué es ser evangelizador. Porque el primer mensaje no es para los otros, es para nosotros mismos. Si no estamos convencidos de ello, es inútil. No es un turismo, porque dejar casa, el conforto de tu familia, todo, por una tierra perdida muchas veces de Dios, no es solamente el espíritu de aventura, es querer llevar alguna cosa más, que te impulsa a que no te quedes callado. Y eso, pienso que eso sirve tanto para África, como para América, como para Europa, como para Asia. La inculturación del Evangelio es importante. O sea, que tú crees que parte de esa actitud para poder ser misionero tiene que ver con aprender quizás a escuchar, ¿no? O a estar atento a lo que vas viendo antes de responder. Y antes de juzgar, que es también otro gran error, la comparación. Mi cultura, tu cultura, no juzgues, observa, ve, entiende. Por ejemplo, en Mozambique nosotros teníamos dos áreas muy distintas. La parte norte era matrilineal, por tanto, de la familia y de la mujer que comentaba,
la parte sur era patrilineal, quiere decir, a la familia del hombre que comandaba. Y si tú no tienes en cuenta esos dos factores y quieres transportar una cosa del norte hacia el sur, o del sur hacia el norte, te desmayas, te das de tortas. ¿En qué sitios has estado tú? Yo estuve, mi primera misión fue al norte de Brasil, en el estado de Roraima, cerca de Venezuela. Después fue en Portugal, en Fátima, y después partí por 11 años y medio en Mozambique. Estuve en el norte, en el sur, después en el centro. Después fui aquí en Elche y Roma, y ahora aquí contigo. Y después he aprovechado para ir a Tanzania, a Venezuela, en trabajo, y a Eswatini, no solamente para conocer, pero también para a Tanzania para ver cómo se hacía la revista, para implementar la revista en Mozambique, y Eswatini para ver una otra cultura dentro del ámbito africano, y después Venezuela, estábamos ahí cerca de la frontera, por tanto teníamos la parte comercial, más otra cosa. Y nada, cuando Venezuela era Venezuela. Eso es. Como el Papa Francisco insistió mucho en sus últimos años en lo que significa el acentuar de nuevo, ¿no? el volver a refrescar en la iglesia esto de ser iglesia en salida, ¿no? En esa actitud de la salida. ¿Qué crees tú que significa esto hoy en día, ¿no? ¿Qué significa ser iglesia en salida? Yo tengo dos opiniones sobre eso, ¿no? Para la iglesia poder salir se necesita saber quién es la iglesia, saber quién somos nosotros. Porque no, podemos salir, podemos ser masa, pero si no sabemos quién somos nosotros, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a interpelar a los demás si nos hacen alguna pregunta, si nos preguntan, ¿y vosotros quién sois? Eso es la primera cosa. La segunda, ser iglesia en salida, yo pienso que es importante a las personas que trabajan dentro de las parroquias o dentro de las unidades cristianas conocer dónde están ubicadas las personas. Saber estar con ellas no solamente en ámbito eclesial, pero también en el ámbito laical. Saber encontrarlas en el bar, en casa o donde sea. Y eso no nos quita pedazo. Todo lo contrario. Nos dice que el Evangelio no es un Evangelio para tenernos escondido. Es un Evangelio abierto. Abierto y en esta sociedad actual, principalmente europea, donde la descristianización es mucha, a una ignorancia, yo no digo religiosa, pero hay una ignorancia de catecismo. Sí. Entonces, muchas veces la gente habla de lo que no conoce, de lo que no sabe, van mucho por estereotipos que se tienen que romper. Y de prejuicios. Sí. Que se tiene que romper eso todo. Y no pensar que por ser cura, o ser monja, o ser quien seamos, que somos beatos. En el peor sentido de la palabra. Sí. No es ser beato. Digo que un santo no es aquel que ha nacido meando agua bendita. Sí. El santo se hace, pero se hace con fundamento. Se hace buscando. Se hace también entendiendo la palabra de Dios en un contexto y una tradición. Que a veces la tradición, que piensan que es solamente ritos, la tradición no es ritos. La tradición es
vida. Eso es. Y aplicación de ese evangelio a la vida. Pero cuando gestos simples no se conoce ni siquiera el significado de un señal de la cruz. Yo tenía uno, en Mozambique tenía uno que era medio musulmano, pero era el guardián de la iglesia. Entonces él no se vencía como nosotros, lo hacía como los musulmanes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Era con la cabeza. Pero él respetaba. Decía, Padre, ¿ha visto? Ya conozco. Sí, ya conoces. No me llamaba bien padre, me llamaba su paternidad, que nunca he escuchado nunca. Su paternidad. No sé dónde ha escuchado eso, pero quiero decir, el básico. Sí. Y después pienso que debemos, como cristianos, todos aquellos que están más o menos involucrados en la dinámica, debemos ser muy coherentes con nuestra vida. Palabra y vida. Coherentes. Si queremos una iglesia en salida, la coherencia es importante. Vivir con autenticidad, ¿no? Con una inquietud sincera. Eso es. Sí. Y luego entender, creo yo, ¿no? Entender que esto de ser iglesia en salida es una actitud, ¿no? Porque a veces el pensar en salida, a veces es pensar que para ser iglesia siempre hay que irse, ¿no? Hay que irse para algún sitio. Y a lo mejor no, a lo mejor se trata más bien de una actitud. Es una actitud que hay que alimentar, ¿no? Y tiene que ver con esa identidad de la que tú hablas, ¿no? Yo te digo, que al final es volvernos a encontrar con el Señor, vivo y resucitado, ¿no? Cuando vamos de vacaciones, ¿qué tenemos que hacer? Primero, planearlas. ¿No? Sí, al menos lo mínimo. Saber dónde queremos ir y de dónde queremos llegar. Y después de que salimos de casa para las dichas vacaciones. Pero si no hay esta preparación previa, no puedes salir. O vas a la aventura. A la aventura, pero ir a la aventura y ir al riesgo. Claro que la vida tiene sus riesgos. Claro. Pero sí, es tan importante aquel que va, que sale, como aquel que se queda a guardar la casa. Porque si no guardas la casa, puede venir otro y te ocupa. Sí. Por tanto, y este se tiene necesidad, puede siempre se referir a este o ayuda. Sí. Pero este da también después las informaciones a aquellos que se quedan para que su espíritu pueda ser más abierto. Sí, es que es un poco Es un ir y volver. Lo que decía el Señor también, ¿no? O sea, Sí. lo viejo y lo nuevo. Y, Sí. Es que es importante y es como todo en la vida, entender que las personas mayores, por poner un ejemplo, ¿no? de lo que es la iglesia también, que al final la conformamos personas concretas, ¿eh? O sea, somos rostros concretos, ¿no? Las generaciones mayores tienen mucho que contarnos y los jóvenes también tienen mucho por hacer, o sea, quiere decir que al final todos contamos. Es que es importante entender lo que significa ser iglesia. Pero esas personas mayores que tú dices, en este momento, son pilares. Claro que son pilares. Y a ellos debemos tantísimo. Pero el problema es que hoy en día, con tanta información, con tanta contrainformación, con tantos bulos, esas personas mayores que debían ser los pilares, que debían ser escuchadas, que debían ser atendidas, no lo son, pero son consideradas prehistóricas. Sí. Oye, padre, una cosa. Si tú tuvieras que meter en una mochila cosas necesarias para llevarte, no sé, para una misión, porque te vas a un sitio de misión y necesitas,
meter en esa mochila cosas, ¿qué tendrías que meter que son indispensables meter? Indispensables. Ahora con el telemóvil llevamos todo el año el telemóvil. Sí. El problema es que vas por una El zona móvil. que no hay móvil, como me ha sucedido. La primera cosa es llevar lo que tú vas a ponerte. Lo que te vas a poner de ropa, dices. Vale, bueno. Pero no te quedes desnudo. Después, allá de eso, llevar siempre un cuaderno Un cuaderno. en blanco, un buen par de bolígrafos, la Sagrada Escritura y tu breviario. Vale. Y ahora te explico por qué. Los vestidos porque tú tienes que presentar en todos los sitios. No quiere decir que tengas que ser vestidos de marca. Un vestido sencillo, que esté limpio, al menos limpio. Segundo, un cuaderno para quitar apuntes. Coges apuntes. De anécdotas, cosas, ¿no? O De todo. Yo qué sé. Cuando me sentaba a escuchar las historias del león mandado, de las cobras que van a las casas a robar dinero a los otros, de uno que va al mercado, le roban la bicicleta y él pega en otra bicicleta, llena los neumáticos de esa bicicleta y aquel que ha robado la suya se infla la panza. Son como los hechiceros vuelan con peneras. Son historias que tú vale la pena sentarte y escucharlas y pasas de bomba. ¿Que acredites? No. Pero aquí les acreditan, sí. Y eso es importante para poder desconectar. Claro. Eso, escribirlo como un diario, Claro. es importante. La Sagrada Escritura porque tienes que alimentar. Por supuesto, claro. Y el breviario para estar con la iglesia. Claro. Una anécdota graciosa. Algo que recuerdes gracioso en Ah, una de eso. estas. Eso, una anécdota graciosa fue que cuando he tenido que pasar un río. Me imagino. Un río. Imagina una barca hecha de corteza de árboles. ¿Estás imaginando? No era un tronco, era corteza de árboles. Y voy y tengo que el río Lurio que tiene crocodilos y tiene hipopótamos. Eso en África. En África. Yo entro a la barca y la barca se asienta en tierra. Y aquel no andaba ni para atrás ni nada. El padre sembrado, Y el barquero a decir, no he tenido a nadie tan gordo. Esto es imposible. Los ayudantes a meter la barca en medio del río. Iba así por encima del agua y dice, se viene un crocodilo o un hipopótamo, esto se deshace. Y el barquero, siempre, después va a buscar, porque nosotros nunca vamos solos, vamos siempre con 2 o 3 catequistas con nosotros, por seguridad y también porque ellos conocen Entonces, después venían 2, en vez de uno venían 2, y dice, jo, el barquero tenía razón. Ay, madre mía. O entonces querían llevar a la espalda y dice, pero es que usted no puede bañarse los pies. ¿Cómo no puede bañarme los pies? Déjame estar. ¿Te tuvieron que cargar así? ¿Te tuvieron Querían que querían cargar. Y dice, no, ma padre, usted es una autoridad. Sí, es una autoridad que también sabe bañarse los Y pies. en África los que tienen autoridad. Los curas, las autoridades, habitualmente los que acompañan, los cargan para pasar a los ríos pequeños, para que no se mojen los pies. Mira. Y nosotros que se nos ha inundado hoy la iglesia aquí abajo, Pues sí. todo por los pies. O entonces te hacen dar un paseo. Sí, claro. Esta también fue otra. Voy a una comunidad que eran 3 horas de camino.
allá. Y nosotros, para pasar un río, tenemos que decir Odi, para anunciar que está alguien a lavarse para poder se esconder. Y onde mis acompañantes se quedan en el río a tomar banho y yo sigo. El problema es cuando llego a la iglesia, él ya estaba allá. Y por mí no ha pasado. Y dice, ¿y cómo has llegado tan pronto? Ay, es que he venido por un atajo. Ah, sí. Sí, pero ese atajo no es para el señor padre. No puede ir usted. ¿Cómo puedo ir yo? Claro, el atajo me quitaba media hora de camino. Pero no era para mí. Tenía que hacer todo el camino. Eso es otra cosa muy curiosa, ¿no? Que cómo vamos aprendiendo a la dinámica, por ejemplo, de la noción del tiempo, la noción del espacio. Esa es otra. Que en cada cultura es muy diferente y que nos toca también adaptarnos, integrarnos. Es muy interesante. Imagina que yo era director del museo en Fátima y cuando tenía exposiciones temporarias decía la gráfica, mire, yo quiero los cartajes no para mañana, para ayer. Y claro, el otro día los cartajes estaban hechos. Llego a África. Padre, no, esto no es para hacer, esto no es para hacer, es para ir haciendo. Para ir haciendo, lo que significa. El gerundio. Ese gerundio es muy prolongado. Después que aprendí haciendo, llego a Elche. Padre, usted es muy lento. Tiene que... Claro, pero sí, no, es así. Padre, ¿y cuál, en tu experiencia, cuál puede ser una de las luchas o la que te ha tocado, al menos a ti, librar como misionero? Una lucha, puede ser, no sé, espiritual o... A varias. Una de las luchas, primero, en Brasil es la influencia política que quieren poner dentro de las iglesias. Eso tú tienes que tener muy claro, que la iglesia es para todos. Y que la iglesia no es palanca para discursos políticos. Y ahí tú puedes ser tachado siempre de la oposición. En África, tú tienes que demostrar, primero, ellos la castidad no acreditan en la castidad. Tienes que demostrar que tú vives en castidad. Ten en cuenta, si tú estás hablando con una chica 2 veces a solas, ya piensan otras cosas. Por tanto, tienes que tener mucho cuidado con tus relaciones, en qué medios de relaciones. Después de Mozambique es un país comunista, con apariencia democrática. Y hubo una de las luchas que he tenido que enfrentar fue a un administrador local. Porque era muy brusco, pero ha interpretado mal las cosas que le he dicho y va. Por tanto, en ese sentido, los comunistas te tienen muy controlado y tienes que moderar mucho la lengua y tener mucho cuidado con lo que se dice. Y esa es una lucha porque a veces tú ves la injusticia, tú ves que la gente, los salarios que tiene, les da para 5 litros de óleo, un saco de farina, de harina, un saco de arroz, 4 o 5 tomates y basta. Que hay gente que te está comiendo una vez al día, cuando hay otros que te están despilfarrando dinero porque están robando. Sí. No pagan los salarios justos
a sus empleados, ¿no? Todo eso, tú tienes que moderar la lengua. Es una revuelta interna, porque tienes que saber también moderarte. Sí. Es difícil en ciertas situaciones. Entonces, eso es difícil muchas veces. Pero si tú no lo haces, la pérdida será mayor. Claro, es muy duro el mirar la realidad de opresión y de injusticia que ocurre en tantísimos países del mundo y siendo parte de la profecía, que es parte del Evangelio, ¿no? O sea, ser anuncio, pero también ser denuncia, eso es profecía. Y el tener que contener también e ir en la línea fina, ¿no? Pero en ese sentido... Es presencia. Claro, también. ser presencia, pero presencia. en ese sentido yo aprendí mucho también en Calcuta el comprender que también la caridad ya hecha, o sea, la caridad es denuncia también. La misma caridad hecha es denuncia, por lo cual ya eso, al menos en mí personalmente, ya me genera la paz interior como para decir, pues bueno, ya hacemos nuestra parte, ¿no? Pero la caridad es denuncia de cierto punto. Claro. Porque la caridad puede crear una cosa que es manos extendidas. Sí, y el conformismo un poco, ¿no? Y un paternalismo Claro, sí, muy exacerbado, que es mucho más que es mucho peor que propiamente. Puede alimentar también estos... que puede alimentar, ya que la Iglesia da, ya que el Estado perfectamente. se lava las manos. Quiere decir, el equilibrio ahí es complicado. Es complicado. Y una última pregunta que no sé, que yo creo que también interesante. ¿Qué le dirías a un joven buscador? A veces creyente, quizás alguno que esté buscando, ¿no? Porque alguno puede ser confeso, o sea, pero quizás hay otros que, bueno, que se confiesan que a lo mejor están buscando, o son jóvenes inquietos. Como misionero que has tenido esta experiencia de haber contrastado todas estas experiencias que has tenido como misionero, ¿qué le dirías a un joven buscador? Yo pienso que la primera cosa que tienen que hacer es pasar tiempo delante del sagrario. ¿Y si no lo conoce? Tú dices al joven, aquel que yo sigo está allí, vete a hablar con él. Él no lo conoce. Son experiencias duras, pero he visto también que paulatinamente él va a querer saber quién es verdaderamente aquel que está allí y va a buscarlo. Después tú vas dando instrumentos, no es que solamente eso, vas dando instrumentos, vas dando la palabra de Dios. Yo empezaba siempre por el Nuevo Testamento, que era más fácil. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué que Cristo hizo, lo que ha enseñado? Y muchos de estos valores cristianos, él los conoce. Sí, lo tienen en la sociedad. Sí. En sus sociedades tiene muchos de los valores cristianos, que puede reconocerlos o no. Pueden ser meramente sociales, pero sin la experiencia de estar con él en silencio, contemplarlo, todo lo demás puede ser muy bonito, pero será siempre como un estudio, no como una presencia. No sé si me hago entender. Sí. Quiero decir, nosotros no somos una religión de un libro, como es, por ejemplo, los musulmanes. No somos una religión de normas, como puede ser otros. No somos una religión de seguimiento de una persona. Entonces, si no presentas primero quién es la persona y dónde ella está,
Y después, cuando un amigo tuyo te dice, mira, este es mi amigo, si tú no tienes el encuentro con él, después preguntarás dónde eres, qué haces, qué no haces. Pero esas son preguntas después. Por eso que digo, te presento a Sergio y está aquí, habla con él. Sí, aunque le resulte desconocido al inicio, ¿no? A pesar que lo Sí. desconocido. Pero como San Pablo, ni lo yo, vosotros tenéis un Dios desconocido que prestáis culto. Yo lo conozco y lo presento. Sí. Por eso que es importante, por ejemplo, cuando las crianzas vienen, los niños vienen, cuando los niños vienen, los papás dicen, ahí está Jesús. Sí, quizás es importante ese momento, claro. Y es importante ese momento. Como una niña una vez iba a hacer la primera comunión, entra en la iglesia corriendo, pero corriendo. Todos nosotros diciendo, no corren a la iglesia. Ella fue corriendo. Se paró delante del sagrario y dice, Jesús, mira mi vestido nuevo. Bueno, pues ya está. Y ya está. Y ese tipo de contacto que la gente necesita. Sí, quizás yo me quedo un poco con esa idea, ¿no? Con esa idea de que mientras nos acerquemos como el sol cuando vamos a la playa, ¿no? Sí, sí. Que nos vamos soleando poco a poco, nos va Tostando. tostando poco a poco, aunque a veces no sepamos cómo, pues un poco es lo mismo, ¿no? Yo Es creo que eso. quizás dejándonos... Pero si tú no vas a la playa, no... Es eso. Si no vamos, nunca va a pasar. Claro. Pues un poco es la misma, ¿no? Pues eso. Pues es un misterio también, eso también Y la hay gente- que saberlo Y los jóvenes que se han afastado mucho de la iglesia, Sí, se se han han afastado... alejado, alejarse. Alejarse, sí, perdona. Cuando se han alejado de la iglesia, se han alejado por ideologías, por Sí, a por veces preconceptos, prejuicios, prejuicios, sí. todo eso. Es necesario llevarlos a que ellos tengan una experiencia de Dios. Claro. Y eso solo lo haces si los transportas hasta allá. Sí, cuando se acaban dejando de hacer. Tú haces la propuesta. Sí, sí. La cuestión es, el obligar nunca fue No, bueno. nunca, claro. Pero tú haces la propuesta. Mira, yo está, vete. Cuando un joven te acerca de ti, yo tengo este problema y todo. Muy bien, tú lo escuchas. Sí, Después te apuntas del camino. eso es. No hay otra. Bueno, padre, oye, Muchas gracias. salud. Chin chin. Muchas gracias por Aquí con este los ratico chicos. y que sean muchos más. Muchas gracias Muy por haber prestado el oído este ratico entre, bueno, que sea, que haya sido de mucho provecho y que nos vemos en el siguiente episodio de Post. Nuestra Casa, un remazo para todos. Hasta la siguiente. Adiós. Suscribiros al canal. por favor. Claro, a este canal que no sé por dónde va a salir, en YouTube y en Instagram y en las otras cosas que tenemos de la parroquia. Muchas gracias. Muy bien.